Hola a todos. Hoy exploraremos un caso estremecedor que tuvo lugar en el extremo occidental de la bahía de Algoa, a lo largo de la costa sureste de Sudáfrica, a unas 400 millas de Ciudad del Cabo. Allí se encuentra la ciudad de Port Elizabeth, una urbe portuaria de gran importancia y la sexta más poblada del país. En este escenario, en noviembre de 2004, un joven de 18 años llamado Chris Panayiotou se graduó de la preparatoria y se integró a la corporación comercial de su padre, un hombre que había logrado construir una red considerable de tiendas y restaurantes tanto en la ciudad como en sus alrededores. Desde muy joven, Chris mostró un fuerte interés por el negocio familiar. Se sentía atraído por la logística de los comercios minoristas y por el potencial de crecimiento del sector. Tenía una energía incansable y una voluntad férrea. Pero su ambición iba más allá de seguir los pasos de su padre. Chris soñaba con tener su propio restaurante de mariscos frente a un hotel de 5 estrellas, allá por Marina Drive, y también con inaugurar un gran supermercado cerca de la playa de Kings Beach, en pleno centro de la ciudad. Aquella tarde, mientras ayudaba a su padre en un pequeño local de comida sobre Market Street, un edificio antiguo de un solo piso que carecía de lujo pero gozaba de gran popularidad entre los jóvenes del barrio, Chris se reencontró con un amigo de la secundaria. Este lo invitó a una fiesta que se celebraría ese viernes por la noche en Barney's Tavern, un bar a la orilla del mar que era muy frecuentado por la juventud local. Esa noche, mientras se relajaba en una silla de bambú bebiendo cerveza de un tarro especial de la casa, Chris notó a una joven sentada sola en la barra, tomando limonada de un vaso alto. Decidió acercarse. Su nombre era Jade Inks, también de 18 años. Y fue en ese instante cuando todo comenzó. La química entre ambos fue inmediata. En cuestión de minutos descubrieron que compartían múltiples intereses y comenzaron a salir poco después de aquella noche en Barney's, sin imaginar que ese encuentro sería el inicio de una historia de amor condenada por el engaño, la obsesión y la tragedia. Jade era una joven alegre, dulce y profundamente generosa. Su vocación por enseñar y brindar alegría la llevó a estudiar pedagogía. En 2005 ingresó a la universidad mientras Chris, decidido a hacerse un nombre propio, abría su primer negocio, una pequeña tienda de abarrotes, seguida por un restaurante y bar de cócteles que bautizó como Infinite. A pesar de sus respectivas ocupaciones, el vínculo entre Jade y Chris se fortalecía con el tiempo. Como las raíces de un árbol joven que se hunden cada vez más profundo en la tierra, su relación crecía firme y esperanzadora. Habían creado su propio rincón de felicidad. Parecían hechos el uno para el otro, con días llenos de risas, planes y sueños compartidos. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro oscuro. Poco a poco, comenzaron a surgir grietas en la relación. Grietas que tenían nombre y rostro: Chanel Coats. Al principio, Chanel trabajaba para Chris en una de sus tiendas. Su relación era estrictamente profesional, pero eso no duró mucho. Al cabo de un año, en medio de pasillos silenciosos y vitrinas iluminadas, nació una relación clandestina entre Chris y Chanel. Lo que comenzó como un coqueteo discreto, se transformó en una pasión secreta. Aunque intentaban ocultarlo, los compañeros de trabajo no tardaron en notar las miradas, las sonrisas cómplices y los gestos delicados. A escondidas, se encontraban en hoteles discretos durante la noche y, cuando Jade no estaba en casa, Chanel llegaba a la residencia de Chris como si fuera la dueña del lugar. A los ojos de sus familias y amigos, Jade y Chris seguían siendo una joven pareja estable, amorosa y en ascenso. Ella había terminado sus estudios y trabajaba como maestra de primaria en una escuela de Nelson Mandela Bay, mientras que él prosperaba como empresario. Finalmente se comprometieron oficialmente y comenzaron a vivir juntos. Pero la relación con Chanel nunca se detuvo. Y lo más perturbador de todo es que el padre de Chris, Costa Panayiotou, parecía no ser ajeno a esa doble vida. Lo que nadie sabía en ese momento era que el idilio entre Chris y Chanel era mucho más que una aventura. Era una bomba de tiempo. Una amenaza latente que se acercaba cada vez más a una tragedia inevitable. La aparente calma en sus vidas ocultaba una tormenta emocional de dimensiones devastadoras. A medida que Chanel ganaba terreno en el corazón de Chris, la relación con Jade se volvía más frágil, más tensa. Y pronto, lo que comenzó como un triángulo amoroso secreto, se convertiría en la pesadilla más cruel de sus vidas. Jade, a pesar de su espíritu alegre, empezó a notar los cambios. Las ausencias, las excusas, las miradas vacías. Pero como muchas personas enamoradas, quiso creer que todo era temporal, que Chris estaba simplemente abrumado por el trabajo. Mientras tanto, Chanel se aferraba cada vez más a la idea de ocupar el lugar de Jade, alimentando la obsesión con gestos sutiles y promesas susurradas en la oscuridad.
Nadie imaginaba hasta qué punto ese deseo oculto podía transformarse en algo más peligroso, más letal. La historia de Chris, Jade y Chanel no es simplemente una tragedia romántica. Es el retrato de cómo la ambición, el engaño y la pasión pueden distorsionar la realidad y llevar a decisiones irreversibles. Un caso donde las apariencias engañan, los sentimientos se manipulan y el amor se convierte en un instrumento de destrucción. En el fondo, esta historia nos enfrenta con una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para no perder lo que cree que le pertenece? Profundamente perturbado y lleno de furia, Costa Panayotou no podía creer lo que había descubierto. Su hijo Chris, comprometido con la dulce, inteligente y bondadosa Jade después de 8 años de relación, tenía una aventura clandestina con una simple empleada de mostrador. Esa noticia lo golpeó como un trueno. Para un hombre de principios tradicionales y valores férreos, resultaba incomprensible que su hijo, justo en vísperas de casarse, manchara su honor y el de su familia con semejante deslealtad. Costa confrontó a Chris en el restaurante Infinite, donde el joven celebraba su compromiso con amigos. El aire se volvió tenso y la discusión subió de tono. Costa fue categórico: si Chris no rompía su relación con Chanel, lo desheredaría sin miramientos. Chris, acorralado y sin otra salida frente a la amenaza de su padre, prometió dejar a Chanel. Pero sus palabras eran huecas. En la sombra, continuaba su doble vida con la misma intensidad de siempre. Mientras tanto, Jade, totalmente ajena a la traición que la envolvía, se preparaba con ilusión para el matrimonio. Finalmente, en 2012, Chris y Jade se casaron. Poco después, ella recibió una propuesta para trabajar en el Rebecca College. En apariencia, sus vidas estaban tomando el rumbo soñado. Pero detrás del telón, la verdad era otra. Chris, intentando sostener a 2 mujeres a la vez, comenzó a desmoronar su imperio. Regalos costosos para su amante, reservaciones en hoteles elegantes y cenas lujosas minaron sus finanzas, y su negocio, que alguna vez fue prometedor, comenzó a tambalearse. Durante los siguientes 3 años, la distancia entre Chris y Jade se hizo más palpable. Chris, cada vez más consumido por su aventura con Chanel, se alejaba de su esposa, tanto emocional como físicamente. Jade, por su parte, sentía como su matrimonio se deshacía entre los dedos. En medio de la rutina diaria, comenzó a experimentar una profunda sensación de abandono. Compartía con sus amigas la amarga decepción de vivir con alguien que, aunque presente, estaba ausente en alma y corazón. Hacía todo lo posible por recuperar la armonía perdida, pero cada intento resultaba en frustración. Para septiembre de 2014, Jade estaba al borde del colapso emocional. El 21 de ese mes, decidió escribir una carta. En ella, derramó su dolor, su necesidad de sentirse amada y su añoranza por un matrimonio real, cálido, honesto. En esa carta desgarradora, Jade escribía su sufrimiento con palabras impregnadas de tristeza. Anhelaba una relación verdadera, alguien que la cuidara, que se preocupara por ella, que compartiera con sinceridad la vida. Escribía que se sentía sola, traicionada, confundida por el comportamiento oculto de su esposo. Su corazón, decía, se sentía como si lo hubieran arrancado, pisoteado y arrojado al vacío. Pedía simplemente lo que toda persona merece: amor, tiempo, presencia. La indiferencia de Chris la estaba destruyendo en silencio. Ansiaba que todo cambiara, que él la mirara con los mismos ojos del pasado, que la volviera a elegir. Pero las respuestas nunca llegaron. En la madrugada del lunes 20 de abril de 2015, un automóvil alquilado con vidrios polarizados se detuvo cerca de las rejas de Estrelicia Glen, la zona residencial donde vivían Chris y Jade. Dentro del vehículo, 3 hombres robustos vigilaban cada movimiento con atención. Sus ojos se posaron sobre una joven vestida a la moda, de pie junto a la acera, esperando con impaciencia. 2 de ellos ya estaban abriendo las puertas para bajar cuando el conductor, con tono imperativo, les ordenó quedarse en sus asientos. Observaban desde la sombra como un BMW negro se detenía frente a ella. Jade subió al asiento trasero, y el auto se alejó a toda velocidad. El conductor del auto alquilado golpeó el volante con frustración. El momento no era el adecuado, aún. A la mañana siguiente, el martes a las 6:15, Jade salió como de costumbre rumbo a su trabajo en el Rebecca College. Su trayecto habitual duraba alrededor de 40 minutos. Estaba esperando a su amiga y colega Cheryl, quien la pasaría a buscar en su BMW. Mientras aguardaba, su mirada se posó distraídamente en el mismo automóvil con vidrios polarizados que había visto el día anterior. Sacó su celular para llamar a Cheryl, quien estaba retrasada. En ese momento,
Notó por el rabillo del ojo como dos figuras emergían de los arbustos al costado del camino. La escena se desdibujó rápidamente. Cheryl llegó apenas 10 minutos tarde, pero Jade ya no estaba allí. Su celular sonaba sin respuesta. Las llamadas a la puerta de la casa también fueron en vano. Preocupada, Cheryl contactó a la policía. A las 10 de la mañana, Jade Panayotou fue oficialmente declarada como persona desaparecida. Los medios y redes sociales comenzaron a difundir su foto y la noticia se extendió por toda la comunidad. La búsqueda se activó de inmediato. Policías, unidades caninas y decenas de voluntarios se sumaron al operativo. Sin embargo, al caer la noche, no había rastros de Jade. La desesperación crecía. Con el amanecer, el operativo de búsqueda continuó, ahora con más recursos y presión. Todos los ojos estaban puestos en una sola esperanza: encontrar a Jade con vida. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable para los seres queridos de Jade. La comunidad entera de Port Elizabeth se movilizó con una mezcla de miedo e incredulidad. ¿Cómo podía desaparecer una mujer joven, en un vecindario tranquilo, en pleno horario matutino? Las autoridades comenzaban a barajar hipótesis inquietantes. Mientras tanto, Chris mantenía una fachada de esposo afligido, llorando en entrevistas y rogando por el regreso de su esposa. Pero algo en su expresión, en sus respuestas, comenzaba a levantar sospechas. La policía comenzó a hurgar más profundo. Llamadas telefónicas, mensajes, cuentas bancarias, movimientos extraños. Todo empezaba a indicar que había más detrás de la desaparición de Jade que una simple coincidencia. Las piezas del rompecabezas estaban dispersas, pero lentamente, el verdadero rostro de la historia comenzaba a revelarse. Lo que parecía una tragedia romántica se estaba convirtiendo en un crimen planeado con escalofriante precisión. Se ofreció una recompensa por cualquier información relacionada con la desaparición de Jade. Al poco tiempo, el monto aumentó. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando un oficial canino, acompañado de su perro Ángel, hizo un hallazgo escalofriante. El cuerpo sin vida de Jade Panayotou yacía oculto entre los arbustos de un barranco en las afueras de Kanobule. Estaba vestida, pero su cuerpo presentaba 2 impactos de bala en la espalda y uno más en la cabeza. Sus tarjetas bancarias y sus joyas habían desaparecido, como si alguien quisiera disfrazar las verdaderas razones detrás del asesinato. Aquello no era solo un crimen violento. Era un acto despreciable, inhumano, cometido contra una persona noble, pacífica y sin enemigos. La noticia devastó a su familia. Nadie podía comprender cómo Jade, una mujer tan llena de vida, podía haber sido víctima de una ejecución brutal. Sus amigos y seres queridos estaban sumidos en la incredulidad. Sus estudiantes, sus colegas y toda la comunidad educativa lamentaban profundamente su partida. La tragedia se propagó como una onda expansiva por toda Sudáfrica. Las redes sociales se inundaron de mensajes de dolor, preguntas sin respuesta y un grito colectivo exigiendo justicia. ¿Quién pudo haberle hecho eso a una joven tan bondadosa? ¿Qué clase de monstruo es capaz de apagar una vida así? El 22 de octubre, la familia Panayotou organizó un servicio conmemorativo en la Iglesia Católica. Aquel día, el dolor se apoderó de la ciudad. A su funeral asistieron cientos de personas, vecinos, compañeros, estudiantes, amigos, incluso desconocidos que se sintieron tocados por su historia. Fue un acto de despedida, pero también de profunda consternación. Entre los asistentes también se encontraban agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica. Su atención se centró no en las lágrimas de los dolientes, sino en el comportamiento frío y calculado del esposo de la víctima, Chris Panayotou. Había algo en él que no encajaba. Su sufrimiento parecía actuado, y su discurso de despedida dejó perplejos a los investigadores. La policía, al revisar el texto de la supuesta despedida de Chris, descubrió que era prácticamente una copia de una dedicatoria publicada en línea por Charles Atkins a su esposa fallecida. Aunque eso no constituía una prueba concreta, sí encendió todas las alarmas. Había algo profundamente artificial en el duelo de Chris. La sospecha creció, y las autoridades decidieron vigilarlo de cerca. Pronto surgieron más indicios. La noche antes del funeral, agentes especiales arrestaron a un hombre llamado Lutando Silloni, un guardia de seguridad que trabajaba en uno de los locales nocturnos de Chris. Lo que confesó cambiaría el rumbo de la investigación por completo. Silloni declaró que Chris le había pedido ayuda para contratar a unos sicarios que mataran a su esposa. Afirmó haber contactado a 3 conocidos suyos para realizar el trabajo. La policía descubrió que, el mismo día del asesinato, alguien intentó usar las tarjetas bancarias de Jade en 2 ocasiones.
Las cámaras de seguridad del banco captaron a dos sujetos que Silloni identificó como los asesinos a sueldo. Cooperando con las autoridades, Silloni fue liberado bajo la condición de que participara en una operación encubierta para conseguir la confesión directa de Chris. A cambio, se le prometió una reducción de su condena. Siguiendo el plan, Silloni contactó a Chris y lo citó para una conversación confidencial. La charla fue grabada con equipo especial proporcionado por la policía. En ese encuentro, Chris reveló sin tapujos su implicación en el crimen. Esa misma noche, 2 horas después de la llamada, fue arrestado. Con su testimonio y las pruebas recopiladas, la policía detuvo a 3 sospechosos más. La historia, finalmente, comenzó a tomar forma. El asesinato fue planeado con precisión milimétrica. Chris había ordenado matar a su esposa la mañana del 20 de abril de 2015, cuando ella saldría de casa a las 6:30 de la mañana a esperar a su amiga Cheryl, quien la llevaría al trabajo. Sin embargo, los asesinos se vieron frustrados aquel día. Cheryl llegó antes de lo habitual, justo a tiempo para impedir la ejecución del plan. Jade abordó el coche y partieron. Fue un golpe de suerte que le dio un día más de vida. Pero el destino, cruel y puntual, volvió a cruzarse al día siguiente. El 21 de abril, Jade salió de su casa a las 6:15 de la mañana como de costumbre. Esta vez, los asesinos ya estaban listos. 2 de ellos esperaban ocultos en la maleza, a pocos metros del portón principal de la comunidad donde vivía la pareja Panayo Tou. Desde las sombras, los asesinos vigilaban cada paso con fría paciencia. Jade, ignorante del peligro que la rodeaba, miraba su celular mientras esperaba. No imaginaba que aquellos segundos eran los últimos de su vida. La rutina matutina que había repetido tantas veces se transformó en una emboscada letal. La ejecución fue rápida, precisa, brutal. Con 3 disparos, apagaron una vida inocente, sin dar oportunidad de pedir ayuda, de correr, de defenderse. El crimen de Jade Panayo Tou no fue un simple asesinato. Fue una traición orquestada desde la intimidad de su hogar, por la persona en quien más confiaba. Chris, su esposo, había diseñado su muerte como si fuera un negocio más, calculado, frío, sin remordimiento. Lo que más conmociona no es solo el crimen, sino el hecho de que su verdugo dormía junto a ella cada noche. La traición, en este caso, fue más profunda que la bala. Fue una traición al amor, a la confianza, a la vida misma. Y aunque la justicia avanzaba, el dolor que dejó en la comunidad jamás podría borrarse. Los investigadores, ahora con todos los elementos sobre la mesa, reconstruyeron minuto a minuto la macabra logística del crimen. El plan de Chris no solo fue premeditado, sino financiado y ejecutado con su conocimiento pleno. A cambio de la vida de su esposa, ofreció dinero, contactos y protección. Los asesinos no eran profesionales del crimen, eran simples conocidos, manipulados por promesas fáciles. La banalidad con la que aceptaron participar en un asesinato habla del oscuro mundo que se esconde detrás de muchas fachadas cotidianas. Una historia donde los celos, la ambición y la cobardía se entrelazaron para escribir uno de los capítulos más trágicos y escalofriantes en la historia criminal de Sudáfrica. Jade solía esperar a su compañera cada mañana, sin imaginar que ese día, los asesinos habían cambiado de plan. Decidieron no matarla frente al complejo residencial, como habían acordado inicialmente. En lugar de eso, optaron por secuestrarla y llevarla a otro lugar donde podrían ejecutar su vil propósito sin testigos ni interrupciones. El ataque fue rápido, sorpresivo y despiadado. 2 hombres la sujetaron con fuerza por debajo de los brazos, privándola de cualquier posibilidad de defenderse o escapar, y la arrojaron bruscamente en el asiento trasero de un automóvil que aceleró de inmediato. Jade estaba tan en shock que ni siquiera pudo gritar. El miedo paralizó su cuerpo. Sentada entre sus captores, sin espacio ni opción de huir, intentó negociar, ofreciéndoles dinero a cambio de su libertad. Pero sus secuestradores ya tenían claro lo que iban a hacer. Tras 30 minutos conduciendo a toda velocidad, el vehículo se desvió por un camino de tierra que conducía a un bosque al noroeste del pueblo. La llevaron caminando hasta un barranco aislado. Ahí, sin piedad alguna, le dispararon con un revólver. Uno tras otro. Luego, con la misma frialdad, robaron sus pertenencias, le quitaron sus joyas y tarjetas bancarias, y abandonaron su cuerpo en el barranco, cubriéndolo torpemente con ramas secas. Después del crimen, los asesinos se dirigieron a un cajero automático cercano. Lograron retirar $100 usando la tarjeta de Jade. Más tarde, intentaron hacer otro retiro, pero fallaron al ingresar mal el PIN. Ambos intentos quedaron registrados por las cámaras de seguridad. El 11 de octubre de 2015,
comenzó el juicio contra Chris Panayiotou y los dos sicarios. El caso generó una ola de atención nacional. Cada detalle, cada testimonio, cada imagen se transmitía y analizaba en los medios. La fiscalía sostenía que el motivo del crimen era claro: las deudas de Chris y su incapacidad para mantener simultáneamente a su esposa y a su amante. Durante el juicio, Chanel Coutts, la amante de Chris, subió al estrado. Declaró bajo juramento sobre los costosos regalos que recibía de Chris y sus encuentros en hoteles cuando Jade no estaba. Su testimonio fue contundente. Detalló cómo compartían noches de pasión mientras Jade enseñaba a sus alumnos o visitaba a su familia. Además, la fiscalía presentó pruebas clave: registros telefónicos entre los sicarios y Lutandos y Johnny, grabaciones de las cámaras de los cajeros, coordenadas GPS del auto escondido y otros elementos que vinculaban directamente a Chris con el asesinato. La situación financiera de Chris quedó al descubierto. Mantenía una vida de excesos, intentando sostener dos relaciones paralelas, y todo apuntaba a que había llegado al punto de ver a su esposa como un obstáculo que debía desaparecer. Lo más impactante fue la muerte repentina de uno de los acusados, ocurrida justo antes del inicio del juicio. Su fallecimiento dejó una sombra de duda. ¿Fue eliminado para silenciarlo? ¿Sabía algo que podía hundir aún más a Chris? Nadie lo sabe con certeza. Pero su ausencia dejó un vacío clave en la narrativa judicial. El tribunal consideró que las pruebas eran abrumadoras. Las motivaciones de Chris eran mezquinas y egoístas. Quería deshacerse de su esposa para resolver sus problemas financieros y continuar su vida con su amante sin rendir cuentas a nadie. Jade, una mujer bondadosa, entregada a su vocación y amada por todos, fue víctima de una decisión monstruosa. Su asesinato dejó una herida profunda en su familia, en sus amigos, en sus alumnos. El juicio concluyó con una sentencia de cadena perpetua para Chris y los dos sicarios. El veredicto fue recibido como un acto de justicia por un crimen que jamás debió ocurrir. Lutandos y Johnny, por su parte, aún no había sido condenado oficialmente debido a su cooperación con la policía. Su colaboración fue clave para desmantelar la red criminal que rodeaba a Chris. Aún así, su participación directa en el plan y el conocimiento que tenía de lo que iba a suceder lo mantenían como una figura polémica. En medio de las condenas y del cierre judicial, quedaron varios misterios sin resolver. Uno de ellos, la trágica muerte del padre de Chris, Costa Panayiotou, el 9 de diciembre de 2019. Su fallecimiento repentino añadió más dolor y preguntas a un caso ya marcado por la tragedia. Costa siempre se opuso a la relación de su hijo con Chanel. Su desaprobación provocó conflictos familiares que, al parecer, nunca sanaron. La relación entre padre e hijo se volvió tensa y fría. Cuando Costa murió, las circunstancias resultaron confusas. No se sabe con certeza si fue un accidente, un suicidio o algo más siniestro. Lo que sí es claro es que su muerte ensombreció aún más la historia de la familia Panayiotou. En lugar de justicia y paz, dejó un legado de tristeza, secretos y desconfianza. El caso de Chris Panayiotou es un recordatorio estremecedor de hasta dónde puede llegar un ser humano impulsado por la codicia y el egoísmo. No fue solo un asesinato. Fue una cadena de decisiones crueles, una muestra de desprecio por la vida, y una tragedia que desgarró a una comunidad entera. A día de hoy, el nombre de Jade Panayiotou sigue resonando como símbolo de inocencia perdida, de amor traicionado y de un sistema que, aunque logró hacer justicia, no pudo devolverle la vida a quien nunca debió morir. La historia aún deja ecos sin respuesta, heridas abiertas y una lección dolorosa que nunca debe olvidarse. Anteponer sus propios deseos e intereses a la vida y bienestar de su esposa y su familia genera una profunda indignación y condena. El solo hecho de haber planificado la muerte de Jade demuestra un nivel de frialdad y egoísmo estremecedor. Pero si además Chris Panayiotou tuviera alguna relación con la muerte de su padre, Costa, entonces estaríamos ante una figura aún más oscura, capaz de traicionar incluso a su propio progenitor con tal de limpiar su imagen o resolver sus conflictos familiares. Sería añadir otra capa de horror a una historia ya marcada por el sufrimiento. La posibilidad de que Chris haya tenido algún grado de implicación en la misteriosa muerte de su padre no puede descartarse sin una investigación profunda. Aunque hasta ahora no hay pruebas concluyentes, las tensiones familiares, los conflictos previos y el patrón de conducta que ha demostrado abren una brecha razonable para sospechar. Si se llegara a comprobar su participación, sería una tragedia aún mayor, la historia de un hombre que destruyó a su familia desde adentro, sin remordimientos y guiado únicamente por sus intereses personales. Sea como sea, la justicia ha hablado. Chris Panayiotou pasará el resto de sus días tras las rejas.
Nunca más volverá a caminar libremente. Su nombre quedará asociado para siempre con la traición, el engaño y la destrucción. Ningún castigo puede reparar el daño que causó, pero al menos, su encierro garantiza que no volverá a lastimar a nadie más. La historia de Jade debe recordarse no solo por su desenlace trágico, sino como un grito de alerta contra la violencia silenciosa, la manipulación emocional y el peligro que muchas veces se esconde detrás de una sonrisa familiar.